En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta explicación de la historia sagrada, por San Juan Bosco. Estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 7 de Don Bosco, Nuevo Testamento. Va Don Bosco a hablarnos de varios temas del Nuevo Testamento, la transfiguración, predica su pasión, etc. Claro, Don Bosco hace un resumen del Evangelio para facilitar el entendimiento y dar un resumen de las historias, ¿no? Nos habla primero de la transfiguración de Jesucristo. Cierto día el Redentor condujo a Pedro, Santiago y Juan sobre el Tabor, una montaña ahí de Tierra Santa, sobre el Monte Tabor, elevada cima de la Palestina. Sobre este monte, en presencia de estos apóstoles, se transfiguró de tal modo que su semblante resplandecía como el sol y sus vestiduras quedaron blancas como la nieve. En realidad, Jesús tenía que ser siempre así. Ahí dio un poco de lo que es realmente por dentro, de su persona divina. Entonces, ahí mostró a los apóstoles lo que es Jesús realmente, es más de lo que se veía en lo común, en la calle, ¿no? Entonces dice, su semblante resplandecía como el sol, y sus vestidos quedaron blancas como la nieve. En aquel momento apareció Moisés y Elías, que empezaron a conversar con él. Moisés, usted sabe, representa la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, y Elías representa a los profetas. Entonces aquí los dos pilares del Antiguo Testamento están al lado del Mesías, de Cristo Salvador, que va a empezar el Nuevo Testamento. Moisés, Elías empezaron a conversar con él. Admirado ante aquel espectáculo celestial, dijo Pedro a Jesús. Pedro está en la gloria, está muy contento de ver a nuestro Señor así. Dijo: Señor, buena cosa sería permanecer aquí. Si quieres, haremos tres tabernáculos, 3 tiendas, 3 carpas. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Qué bonito, ¿no? Mientras así discurría, hablaba, una nube luminosa los envolvió y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, escuchadle. Entonces aquí, como el momento del bautismo de su Señor, Dios Padre habló, otra vez está hablando: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, escuchadle. Atónitos, estupefactos, los discípulos cayeron en tierra, mas Jesús les dijo: Levantaos y no temáis. Entonces los apóstoles están aquí en un momento que no es normal, están frente a algo sobrenatural. Ellos, alzados los ojos, a nadie más vieron sino a Jesús solo. Al descender de aquel monte, les dijo: No manifestéis esta visión a nadie antes de mi resurrección. Entonces aquí los apóstoles, estos queridos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, ven a nuestro Señor de un cierto modo en su gloria, en visión. ¿Por qué? Porque se acerca la pasión, se acerca las humillaciones de Cristo, se acerca un cierto fracaso a los ojos humanos de Cristo. Entonces ellos deben, en nuestros momentos difíciles de la pasión, deben acordarse de esto para mantenerse firmes, fuertes. Y nuestro Señor dice: no digan nada de esta visión antes de mi resurrección. Por este hecho Jesús manifiesta ser Hijo de Dios, eterno como Él, y predice al mismo tiempo que resucitará por su propia virtud. Entonces esta manifestación sirve a mostrar a los apóstoles
que Jesús es el Hijo de Dios eterno, que Jesús es Dios encarnado, Dios eterno, eterno como el Padre, y también predice, anuncia, profetiza su pasión y su resurrección. No digan esto a nadie antes de mi resurrección. Es importante saber esto. Entonces Jesús aquí les anuncia que va a morir y va a resucitar. Ustedes saben que Jesús tiene dos naturalezas y una persona, ¿sí? Jesús como Dios, verbo divino, inteligencia divina, es igual al Padre, el Espíritu Santo en todo, es eterno, siempre existió, siempre existirá. Pero como hombre empezó a existir como criatura en el seno de la Virgen María. Cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo, y cómo iba a pasar esto, dije, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el niño que nace de ti será llamado Hijo del Altísimo. Entonces esto me lleva a explicar un poquito más acerca de la Trinidad, porque hay mucha confusión actualmente. Entonces ustedes saben que Dios es el ser autoexistente, el ser que existe por sí mismo. Dios es vida, Dios es poder, Dios existe por sí mismo, ¿sí? Dios nunca empezó a existir, siempre existió y siempre existirá. Dios siempre existió, siempre existirá. Es la vida. Cuando Moisés le preguntó de la visión de la zarza, ¿quién eres tú? Soy el que es, el que es. De ahí la palabra Yahvé, el que existe por sí mismo. Todas las criaturas que existen han recibido la existencia. Han recibido, un día empezaron, ¿sí? Un día empezaron. Y bien, todas las criaturas empezaron a existir, los ángeles, los hombres, los animales, el cosmos, los minerales, todo existió. ¿De dónde saca la existencia? Y bien la saca, Dios le dio la existencia, y Dios la mantiene en la existencia. Y los hombres inteligentes, los filósofos, al observar la creación, observar la naturaleza, la creación, dice, hay orden en el mundo. Estas leyes de la naturaleza alguien las puso. Hay vida en el mundo, y la vida no puede venir de lo inerto, de lo mineral. Entonces hay alguien que es vida, que comunicó la vida. Hay orden en el mundo. Entonces este orden en el mundo, una inteligencia superior lo puso. Eso se llama Dios, ¿sí? Entonces por la inteligencia sabemos que alguien hizo esto. Si yo veo una casa y no veo arquitectos, no veo albañiles, pero alguien lo hizo, esta casa alguien lo hizo, no se hizo solita. Yo puedo ver la casa de fuera, ventana, techo, etcétera, etcétera. Entonces los hombres, los filósofos, los que utilizan su inteligencia bien, dice, hay un ser superior, un ser inteligente, un ser poderoso, un ser superinteligente que ha hecho el mundo. Esto lo llamamos Dios. Podemos saber de Dios que es inteligente, que es poderoso, que es bueno, que es justo, que es vida, todo esto. Pero cómo es Dios desde dentro no sabemos. Como usted ve la casa de fuera, ventana y puerta cerrada, no ves dentro. Pero si abren las ventanas y la puerta, y usted ve lo que hay dentro, ¿sí? Entonces esto, ¿cómo es Dios dentro de sí mismo? Bien, Él va, de un cierto modo, a abrir las ventanas y puertas y se manifiesta Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces el Dios verdadero se manifestó, la última revelación que hizo a la humanidad en el Nuevo Testamento, se manifestó que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, un solo Dios en tres personas, una palabra más. Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento, su inteligencia, su sabiduría, lo llamamos Hijo. No es un niño que nace de uno, que sigue su vida por su parte, ¿no? Dios piensa, su pensamiento, su palabra, su inteligencia, su verbo interior, lo llamamos Hijo, ¿sí? Es una generación intelectual e inseparable del Padre. Dios Padre e Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito de Dios lo llamamos Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, un solo Dios en tres personas. Por ejemplo, el sol. Bueno, saben ese ejemplo, ¿no? El sol es uno. Desde que el sol es sol, y viene el sol al mismo tiempo fuego, calor y luz. Nunca el sol existió sin ser al mismo tiempo fuego, calor y luz, ¿sí? Nunca Dios existió sin ser al mismo tiempo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios existe, Dios tiene inteligencia, Dios tiene amor, ¿ok?
Esto es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios piensa Padre, su pensamiento, palabra, inteligencia, mediante cual todo se hizo, todo se hace, llamamos Hijo. Pero no es un bebé que nace de uno, en manera de hablar nuestra. Generación intelectual, verbo interior. Por ejemplo, cuando uno piensa profundamente, en silencio, después se da cuenta que está hablando dentro de sí mismo. Hablar dentro del verbo interior, eso es lo que llamamos Hijo en Dios. Entonces aquí dice... dice el Padre, que les dice: este es mi Hijo en quien me he complacido, escuchadme. Entonces, el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. De hecho, cuando los apóstoles dijeron: Señor, muéstranos al Padre, ¿qué dijo Cristo? El que me ve, ve al Padre. Y yo y el Padre somos una misma cosa. Entonces, el sol es uno, sin embargo, el fuego, calor y luz al mismo tiempo. Un triángulo es uno, tiene tres ángulos. Un árbol es uno tronco, tiene tres ramas. Una manzana que tiene olor, color, sabor, es mismo ser. ¿Sí? Este es mi Hijo. Entonces, ahora, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Se hizo hombre para salvar a los hombres. ¿Por qué? Y porque como Dios, por su palabra, por su inteligencia, por su verbo, ha creado a los hombres, y bien este verbo creador va a encarnarse, hacerse hombre, para cargar los pecados de los hombres, porque Dios no muere, Dios no sufre. Entonces, ¿cómo Dios, después del pecado, exigió reparación? Pero el hombre no puede reparar. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Dios es poderoso, Dios es sabio, Dios puede todo, y bien Dios encontró la solución. Y bien se hace hombre y en su humanidad carga con los pecados de los hombres. Pero como su humanidad está unida a la divinidad, y bien todo lo que hace Cristo en su ser humano y unido a la divinidad tiene un valor infinito. Por eso el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito. Por eso la humanidad de Cristo va a ser instrumento de la divinidad. Por ejemplo, cuando el leproso bajando de la montaña, el leproso se presenta: Señor, si puedes limpiarme. Y Cristo lo toca, el Señor lo toca y queda limpio. Y bien, usted puede con tu dedo tocar a un enfermo, no se sana. Y bien, ahí la divinidad utiliza como instrumento la humanidad de Cristo nuestro Señor. Entonces, el Hijo de Dios va a hacerse hombre, a la vez para ser nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro guía, enseñarnos el camino de la salvación, y a la vez va a ser nuestro sacerdote, ofrece nuestras oraciones, súplicas a Dios Padre, y también va a ofrecer su vida por nosotros en la cruz. Ofrece su vida por nosotros en la cruz para redimirnos. Ahora Cristo, por ser Dios y hombre al mismo tiempo, y bien su sacrificio tiene un valor infinito. Por infinito, el sacrificio de Cristo. De ahí la importancia de conocer la Santa Misa y de aprovechar la Santa Misa, porque Cristo, Salvador nuestro, Redentor nuestro, sacerdote nuestro, y bien ofrece su vida como víctima también por nosotros. Y ese sacrificio que realizó el Viernes Santo en la cruz, y bien se hace presente, se renueva de otro modo, pero con la misma eficacia en nuestro provecho sobre el altar. Cuando uno escucha misa es como si estuviera presente delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo. Entonces esto quería decirnos a casa acerca de la transfiguración. Aquí Cristo muestra su gloria sobre su propio cuerpo a los apóstoles. Pero dice: no digan esto a nadie antes de mi resurrección. Entonces ahí indirectamente habla de su muerte también, para estar hace falta morir primero, ¿no? Bien, otro párrafo de este capítulo 7 de Don Bosco: Jesús predice su pasión y su resurrección. En varios pasajes del Antiguo Testamento se anuncia la pasión dolorosísima de Jesucristo de un modo tan palpable que las predicciones de algunos profetas parecen más bien la exposición de un hecho ya acaecido. En efecto, especialmente Isaías profeta, por ejemplo, en el capítulo 53, noten eso, es importante. Isaías profeta en el capítulo 53 anuncia
la pasión de Cristo. Es como si hubiera sido él presente para escribir lo que escribe. Y siglos antes anuncia esto, Isaías 53. ¿Qué dice? 53:4. Pero fue él, el versículo 3 más bien, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. No lo queremos, que sea crucificado, Barrabás liberado, ¿no? No hay en él parecer ni hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade, con todos los golpes que le dieron, salivazos que echaron a su cara, etc. Pero fue él ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras iniquidades. El centurión que traspasó su corazón. Fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. En sus llagas hemos sido curados. Y bien, sin la pasión de Cristo no hay salvación para nadie. Y San Pablo dice en su carta a los hebreos, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. El castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cargó sobre él. Cristo sufrió como si él hubiera cometido todos los pecados de todos los hombres hasta el fin del mundo. Sí. Y por eso sufrió tanto. Maltratado y afligido, no abrió la boca. Es verdad. Maltratado, afligido, no abrió la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Bien, no se defendió. Cristo en la pasión no se defiende. No se defiende. En los tribunales del Sanedrín, en un momento dado le preguntan, díganos si eres tú el Mesías. Y nuestro Señor contesta, si les pregunto no me contestarán, y si contesto no me creerán. Por lo tanto, no digo nada. Hay gente a veces de mala fe, no quiere escuchar nada, solamente quiere discutir y pelear, entonces mejor callarse. En el versículo 8 dice, fue arrebatado por un juicio inicuo, y es verdad, ¿qué juicio más inicuo que el de Cristo? Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa, cuando era arrancado de la tierra de los vivientes, y muerto por las iniquidades de su pueblo. Muerto por las iniquidades, pecados de su pueblo. Él había dicho, no hay mayor amor que el de dar su vida por lo que uno ama. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los malhechores. Los dos ladrones. Fue en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber en él maldad ni haber mentira en su boca. Es que quiso quebrantarle Yahvé con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. ¿Lo puedes más claro? Ofreció su vida en sacrificio por el pecado. Tendrá posteridad y vivirá largos días, y en sus manos prosperará la obra de Yahvé. En efecto, después de 2000 años todavía sigue su iglesia, ¿no? La obra de Yahvé, la iglesia. Librada su alma de los tormentos verá, y lo que verá colmará sus deseos. El justo, mi siervo, justificará a muchos, justificará, santificará, pero a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, recibirá muchedumbres por botín, por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, cuando lleva sobre sí los pecados de todos y intercedía por los pecadores. Perdonó por sus asesinos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Entonces, es muy importante este capítulo
53 de Isaías profeta. Hay muchas profecías, pero una de las más importantes es el Salmo 21 o 22 según las ediciones, que dice, allí también habla cosas muy interesantes. Es el Salmo que Cristo está rezando cuando estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuidado, aquí Cristo es una persona superficial que lee esto, no entiende nada. Está desesperado, desanimado. No, está rezando Cristo en la cruz. Entonces, en este momento de la pasión, en su punto culminante, Cristo está rezando el Salmo 21 o 22 según las ediciones, ¿sí? Bien, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos están de la salvación mis rugidos, etcétera, etcétera. Después dice, búrlanse, 21:8, búrlanse de mí cuantos me ven. Abren los labios, mueven la cabeza. Ajá. Salvo a otros que salvan a sí mismos, decían los fariseos, ¿no? Entonces, profetizamos 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Búrlanse de mí cuantos me ven, abren los labios, mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé, dicen, líbrele él, sálvele, pues que le es grato. Exactamente estas palabras decían los fariseos cuando Cristo estaba clavado en la cruz, etcétera. Rodeanme toros en gran número, etcétera. Abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Frente a Pilatos, frente a Herodes, bien, los fariseos hablaban mucho contra él. Me derramo como agua, todos mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera. Seco está como un tejón mi paladar. Seco está como un tejón mi paladar, mi lengua está pegada a las fauces y me has hecho al polvo de la muerte. Me han taladrado, ¿qué? Manos y pies. Me han taladrado manos y pies. En Salmo 21, 22, versículo 17, etcétera. Después dice, se han repartido mis vestidos y echan suerte sobre mi túnica. Versículo 19, etcétera, etcétera. Entonces aquí, la pasión, no solamente Cristo anuncia su pasión y su resurrección, sino que siglos antes fue anunciada. Es importante saber esto. Regreso al texto de Don Bosco. Además, él mismo, casi en los principios de su predicación, anunció a sus discípulos que iría a Jerusalén y que allí sufriría mucho de manos de los ancianos, de los escribas, del pueblo judío, de las autoridades, que por último le darían muerte, mas que había de resucitar al tercer día. Otras veces recomendaba a sus apóstoles que alguno de los milagros que hacía no los manifestaran sino después de su resurrección. Cierto día dijo a muchas personas que le escuchaban, así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así estaré yo 3 días en el seno de la tierra. Bueno, puede ser más claro. 3 días va a quedar sepultado y el tercer día resucitar. Y en otra ocasión decía, destruid ese templo, su cuerpo, y yo lo reedificaré en 3 días. El templo de que hablaba era su cuerpo, que había de resucitar tras 3 días después de su muerte. Entonces vemos aquí realmente si nuestro Señor anuncia su muerte y también anuncia su resurrección. Por lo menos paramos aquí, después continuamos con el concilio de los fariseos, cómo van a tratar de agarrarlo y crucificarlo. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro catecismo católico tradicional en YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe, los mandamientos, los sacramentos, resumen de las fiestas, resumen de la historia bíblica y resumen de la historia de la Iglesia.